Dentro del cine hay algunas categorías que se usan para clasificar al cine, la más conocida es la de cine o cine de alto presupuesto. Aquí entran básicamente todas las películas populares y que se vienen a la mente cuando de cine se habla, dígase Star Wars, las películas de Marvel, Volver al Futuro, etc. Por otro lado, existe la categoría de serie B o cine de bajo presupuesto, o sea películas que mayormente son de explotación, ciencia ficción, el cine noir, artes marciales y el género al que más se les relaciona, el terror. Pero, contrario de la otra clasificación, esta es odiada y repudiada por la mayor parte del público y la critica gracias a su bajo presupuesto, efectos ultra baratos e historias malas en la mayoría de ocasiones. Cintas de Full Moon como El amo de las marionetas, los mockbusters de Asylum y su saga de Sharknado, la llamada trilogía gore de Peter Jackson o la primera Evil Dead son ejemplos claros de esta categoría del cine. Llámenlas baratas, malas, o cine basura, pero de que son historia del cine, lo son. Ahora solo queda preguntarnos, ¿cuándo, cómo y por qué se comenzó a hacer este tipo de cine? Todo comienza en una lejana época del cine, una época antes de que cualquier culero en internet se sintiera crítico especializado en cine. Es más, antes de que el mismo internet existiera, durante los años 20, el cine estaba pasando por uno de sus peores momentos gracias a la crisis de 1929, esta crisis hizo que las audiencias bajaran ya que la gente no tenía ni 4 varos para poder gastar en actividades de ocio y provocó pérdidas para las empresas satanistas ya que las ventas de boletos bajaron casi un 50%. Con todo esto, era muy difícil para las empresas pero sobre todo para los cines el atraer al público, así que decidieron usar algunas tácticas para hacerlo que pues, no fueron muy exitosas, hasta que llegaron a la táctica definitiva. Proyectar 2 películas al precio de una. Y realmente funcionó ya que la gente pensaba que era una buena ganga pagar por estas proyecciones ya que, además de ver 2 películas también había la posibilidad de ver un corto, a veces un noticiero, suena raro pero recuerden, eran otros tiempos, o una animación. Puede que no lo parezca, pero esto también favorecía a las empresas, ya que los cines compraban algunas películas de renombre y para complementarlas también irían con otras más baratas de producir y de baja categoría, dándoles así exposición ya que las empresas no necesariamente las publicitaban para atraer público y que la gente las viera. Este modelo, llegó a este subgénero a su época de oro ya que en estos años estaban incluso a la altura del cine convencional con películas reconocibles como El ataque de la mujer de 50.000 pies de altura, La marca de la pantera, La tiendita de los horrores o El cuervo, estas 2 últimas siendo películas de uno de los iconos de este cine, el mismísimo Roger Corman que desde sus inicios en 1954 hasta casi su muerte en 2024 se la pasó haciendo cine serie B independiente. Pero claro, no todo podía ser bueno. Ya que también se crearon películas que, aunque se terminaron volviendo de culto y tuvieron su propio séquito de fans que las aman, también le dieron a la serie el estigma de ser cine barato y malo, y aunque hay varios ejemplos de esto creo que el mayor exponente a este tipo de películas es el llamado, peor director de la historia, el Martin Scorsese del cine barato, el mítico y casi inigualable Ed Wood, con cintas como Glenor Lenta, Orgía de los Muertos, y su magnum opus, Plan 9 del Espacio Exterior, que es considerada la peor película de todos los tiempos. Que como gato, en esta película participó Bela Lugosi en muy pocas escenas ya que murió durante las filmaciones, por lo que para terminar la película, Ed Wood contrató al tipo que le arreglaba las uñas de los pies a su mujer como reemplazo de Lugosi XD. Aun con las cosas malas podríamos, como dije, considerar que esta fue la época dorada del cine serie B ya que hasta las empresas grandes como Universal o la 20th Century Fox se aventaron a hacer sus propias cintas serie B para, como dije en el inicio, poder venderlas a los cines con otras serie A, para las doble funciones. Todo parecía miel sobre hojuelas para estos hijos de toda su reputa, pero entonces el gobierno de Estados Unidos metió sus manos y tomó acciones legales en contra de algunas de las prácticas que estos conglomerados hacían, limitando así sus espacios en la programación de los cines y dándole una oportunidad a los cineastas independientes para exhibir sus películas, siendo los más representativos de esto los ya mencionados Roger Corman y Ed Wood. Lo sé, esto parecerá positivo para estos cineastas pero los problemas no acababan ahí.
Ahora que ellos tenían una oportunidad y no dependen de las grandes empresas, deben competir contra estas mismas para lograr mínimo recuperar la inversión que hicieron en sus proyectos, así que, aprovechando que no tenían las mismas limitaciones de censura, decidieron atraer al público explotando más los temas tabú como el gore, la violencia, el sexo, o tocando temas como la Segunda Guerra Mundial o la guerra nuclear. Y les funcionó ya que consiguieron tener la misma exposición que las películas de alto presupuesto, logrando sacar algunos clásicos como La tiendita de los horrores de Corman, La noche de los muertos vivientes de George Romero y, como no, llegaron al punto máximo de la explotación del gore con las películas de Herschel Gordon Lewis, Bloodfest, 2000 Maníacos y Coloréame de rojo sangre. Podríamos decir que las décadas de 1960 y 1970 fueron el punto más alto al que las producciones serie B pudieron llegar, incluso habían consolidado un subgénero del cine de terror tan importante como lo es el slasher, con películas como Black Christmas, La masacre de Texas y, como no, Halloween. Y si ya sé que el slasher tuvo su verdadero origen desde las épocas de Hitchcock, por eso dije que lo consolidaron y no que lo crearon. Al igual que varias figuras reconocidas empezaron sus carreras en esta categoría, tales como Jack Nicholson, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, John Carpenter, Ron Howard, Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, entre otros. Como dije, este podría ser el punto más alto, pero tal y como dice el chupatrusas de te lo resumo así nomás, cuando se llega al punto más alto lo que sigue es la inevitable caída. Yo considero que a mediados de los 70s es cuando se dio el primer golpe a esta categoría con el estreno de Tiburón de Spielberg. No me malentiendan, no digo que sea mala película, pero para las personas que la vieron, déjenme preguntarles algo, ¿la premisa no se les hace curiosa? Un tiburón que ataca a los bañistas desprevenidos que van a vacacionar, una premisa que suena sacada de la serie B que, como lo esperan, resultó exitosa y le demostró a las empresas que podrían conseguir éxito con historias o conceptos igual de ridículos que la serie B, sobre todo porque no tienen las mismas limitaciones presupuestales, dándole así durante esta época y más tarde durante los 80s la oportunidad a otras historias que también parecían salidas de esta categoría, con temas como las invasiones o llegadas de extraterrestres a la Tierra, un androide haciéndose pasar por humano, un policía siendo convertido en un robot, etc., creando así los blockbusters. Pero el golpe final vino desde una galaxia muy lejana. La Guerra de las Galaxias tal vez no tendrá un concepto tan apegado al serie B, pero su apartado técnico fue el que terminó por joder a la categoría, ya que fue muy avanzado para la época gracias a su presupuesto y efectos con los que las empresas independientes solo podrían soñar. Acabando finalmente con el cine de serie B, para siempre. O bueno, no tan así, porque como igual dice Jorge, el cine serie B. Sí, estas décadas podría considerarse el punto más bajo para el cine serie B, pero es medio exagerado decirlo así, porque en esta época se comenzaron a popularizar las videocámaras, así que ahora cualquier pendejo podría juntarse con unos amigos y hacer una película. Pero entonces, ¿cómo las distribuían? Pues para la suerte a los cineastas independientes los videoclubs comenzaron a ser más comunes, y claro que hubo gente que lo aprovechó. No solo personas independientes, sino que también personas algo más consolidadas como Charles Band, tal y como mencioné en el vídeo del Gingerbread Man. Charles había fundado Empire Pictures para producir películas que fracasaron en taquilla, aunque curiosamente fueron un éxito cuando las distribuyeron en DVD y VHS, por lo que, viendo la situación en la que estaba Empire, Charles la cerró después de entrar en bancarrota y fundó Full Moon, productora destinada al 100% en películas serie B directo a vídeo como Demonic Toys, Subespecies, Dollman, y mi favorita, Puppet Master. También puedo mencionar a otra empresa igual de conocida, Troma, que fue fundada en el 74, pero la gloria les llegó en los 80 con El Vengador Tóxico, donde usaron el humor negro, que se volvió otra característica icónica de la serie B durante esta época, y el gore de forma exagerada. Esta llegó a cines pero pasó sin pena ni gloria hasta que salió en DVD, donde tuvo éxito y se consolidó como un icono de esta categoría, y de ahí les siguieron otras de un estilo similar como Scienti Kabukiman en Jeep y Los surfistas nazis deben morir. Bien cagadas, pero así nos gustan estas películas a algunos XD.
Un ejemplo más destacable es el de Peter Jackson, director que antes de conseguir la gloria con King Kong o El Señor de los Anillos, se hizo conocido y querido en este submundo con su llamada trilogía Gore, la cual estaba compuesta por Mal Gusto, una película de extraterrestres que raptan personas para comérselas y la cual hizo a lo largo de 4 años en fines de semana con sus amigos, Conoce a los Feebles, una parodia adulta a los Muppets llena de violencia y humor negro. Pero su magnánima obra, la que perfeccionó todos los aspectos de sus anteriores cintas fue Brain Dead, Dead Alive o por su nombre en español, Tu madre se ha comido a mi perro. Al chile les recomiendo completamente ver Brain Dead ya que no creo que un resumen mío sea suficiente para lo genial que es esta película. Si quieren pausen aquí el vídeo, no me importa arruinar mi tiempo de retención de usuarios, vale la pena si es para que vean esa genial obra. Pero señor creador, ¿dónde se puede ver esa película? Para su suerte está aquí en YouTube tanto en inglés como subtitulada, ahí les dejo el link en la descripción si es que me acuerdo. Estos ya son buenos ejemplos de cómo la serie B pudo sobrevivir a su peor época, pero para mí el mejor ejemplo de que esta categoría aún seguía atrayendo al público, es Evil Dead, que es serie B puro y duro. Está hecha por menos de 10 fulanos, con un presupuesto de 4 pesos y explotando el humor negro, el terror, y el gore, al punto en que prohibieron la película en varios países, y aún así logró ser un éxito en cines y en los videoclubs. Pero eso sí, aquí solo podríamos considerar a la primera película porque las demás aunque mantienen la estética de serie B ya no se les consideraría en esa categoría por tener más presupuesto y un equipo más grande, pero eso no quita que sean igual o hasta más buenas que la primera y que hasta cierto punto mantienen la esencia serie B. Todo esto sembró las semillas para un renacimiento de la serie B, el cual llegaría durante la siguiente década. Con la llegada de esta década es cuando, si bien el cine de bajo presupuesto nunca regresó al punto en que estaban entre los 50s y 70s, al menos volvieron a estar en boca del público y conseguir cierto éxito. No solo las empresas antes mencionadas sacaron más películas que resultaron relativamente exitosas como Full Moon con Ginger Deadman y Evil Bone, e incluso reviviendo a viejas sagas como Demonic Toys y Puppet Master, o Troma con Poultry Haste y la cuarta parte del Vengador Tóxico, sino que en estos tiempos fue fundada una empresa que en lugar de dedicarse a historias propias, se dedicaría en su mayoría a los plagios o mejor conocidos como mockbusters. Muchos ya sabrán a quiénes me refiero, y es nada más ni nada menos que The Asylum. Puede que no conozcan de nombre a esta empresa, pero, si les muestro sus producciones la cosa cambia. Estos cabrones empezaron distribuyendo películas de drama no muy exitosas, pero un suceso importante ocurrió durante el 2005, ese mismo año Steven Spielberg saca su versión de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, pero los de Asylum dijeron, quiero una tajada de ese pastel y sacaron, literalmente un día antes que la original, su propia versión de la misma historia en videoclubs y que se volvió en un éxito total para la compañía haciendo que cambien su modelo para hacer películas. Que básicamente consta en rodar la película a lo largo de unos 12 o 15 días con un presupuesto ultra ajustado que normalmente es de poco más de $100.000 y usando actores muy poco conocidos. Todo esto le funcionó de forma ridícula para conseguir dinero con más de un plagio, pero el verdadero éxito no les llegaría hasta el 2013. ¿Recuerdan cuando les dije que esta empresa solo se dedicaba a los mockbusters? Pues les mentí, porque estos güeyes también hacen cosas originales, y su saga más conocida es su producción para el canal Sci-Fi, Sharknado, por lo viral que se volvieron en internet al ser tan estúpidas, pero que les dio la oportunidad de seguir haciendo más películas como la saga de los tiburones de múltiples cabezas o incluso dándoles la oportunidad de hacer series como Nación Z, que como esperarán, y aunque hasta donde se no lo era, fue acusada de plagiar a The Walking Dead, y junto a Netflix produjeron su precuela, Black Summer. Y ya que lo mencioné, el internet tuvo un papel importante para la popularización de todas estas películas gracias a que los youtuberos y personas que se sentían críticos de cine comenzaron a criticar y burlarse de estas películas. Aunque esta idea de burlarse las películas serie B malas era algo que venía desde mucho antes con un programa de Comedy Central llamado Mystery Science Theater 3000, dedicado a criticar y burlarse de estas películas, que de hecho, le dedicaron un episodio a Plan 9 del espacio exterior, pero la idea no explotó hasta que se hizo más común el internet.
The Asylum era la víctima más común de las burlas por ser la más reciente y por lo ridículos que eran tanto sus mockbusters como las sagas de Sharknado y de los tiburones de múltiples cabezas, pero las burlas también se extendieron a otras películas como Dulce Macabro, tal y como mencioné en su vídeo propio, e incluso a películas más viejas como Monster A Go o Plan 9 del espacio exterior. Parecerá que esto solo fue negativo para la serie B, pero no tanto la verdad. Además de burlas, estas películas provocaron curiosidad entre algunos que los hizo querer verlas por sí mismos para descubrir si de verdad eran tan malas, y pues resultó que algunos genuinamente disfrutaron ver estas películas, de forma irónica claro, pero el punto es que una nueva generación se interesó en esta categoría del cine, haciendo que la serie B sobreviva una vez más al punto en que incluso en épocas recientes siguen saliendo este tipo de películas. Lo sé, es difícil de creer, pero incluso en nuestros días la serie B sigue viva, ya que incluso durante la pandemia siguieron sacando estas películas mientras que los grandes estudios a duras penas sí podían ponerse de acuerdo en llamadas de Zoom, porque tal y como dijo el Monster Bison, no puedes dejar sin recursos a quienes no los tenían en primer lugar. Las películas salidas en esta época con la Peste Negra 2 que más destacó serían Los Corona Zombies, una película tan barata que es literalmente solo un doblaje parodia con escenas añadidas XD, y Evil Bond 888, ambas de Full Moon. Y Ebola Rex contra las avispas asesinas, Mono contra Monstruo, que es un plagio de Godzilla vs. Kong, y una mención especial para una nueva historia de juguetes que es de las más recientes y solo la destacó porque al ser hecha completamente con inteligencia artificial, nos demuestra que The Asylum siempre puede caer más bajo. Pero bueno, ahora la serie B tiene un apoyo para distribuir películas desde que los videoclubs murieron y la televisión perdió popularidad. Los servicios de streaming, principalmente Tubi, que es donde se pueden encontrar más fácil la mayor parte de las películas que he mencionado en todo el vídeo. Después de conocer una parte de la historia de la categoría serie B, ¿qué podríamos concluir? En mi opinión, que nunca hay limitaciones a la hora de hacer cine, por más que el camino sea riesgoso, difícil y largo, siempre habrá una posibilidad de volverte alguien sobresaliente en la industria. Solo tomen de ejemplo a Sam Raimi o a Peter Jackson. Y si no lo logran, al menos le habrán alegrado el día a alguien, así que citando una vez más al Monster Bison, el cine de serie B nunca morirá. Así que bueno chavos, aquí terminamos el vídeo. La neta me gustó hacer este vídeo ya que considero que no se habla mucho de esta categoría de cine como debería y me gustó investigar todo este pedo. Pero bueno, yo los dejo ahí con la outro y esa rolota que le puse que después de los vídeos cine ya por fin volverá a sonar porque quiero a nuevo. Si quieren ver más vídeos como este, suscríbanse, déjenme un likesote y dejen sus comentarios sobre lo culeros que están mis gustos. Y mientras esperan mi regreso pueden ir a watchar mi video reseña a el Gingerbread Man o el Show TV 9 que me sorprende que le haya ido bien, y sin nada más que decir me despido, nos las vemos.